Ahora este volado. Ahí está. Amigos, No. buenas noches. Bienvenidos a esta bohemia. Como todos los martes, estamos desde los estudios de YSU Calaboz con Voz para llevarles a ustedes buenas noticias, porque no me canso de repetirlo. El arte siempre es una buena noticia. La literatura es una buena noticia para el espíritu, para el ser humano. Nos recuerda que somos humanos y que hay una diferencia entre nosotros y las piedras. Entonces, para que hagamos uso de esa diferencia apropiadamente. Antes de presentarles a nuestro amigo, que lo estamos desvelando, ya les voy a contar por qué. Las recomendaciones de todos los martes, por favor, no tiremos la basura por las calles. De verdad, no tiremos la basura por las calles. Es increíble San Salvador, más ahora que hemos estado teniendo problemas con el sistema de recolección. San Salvador es un basurero. Es terrible, es un basurero. Yo no tiro la basura en la calle y hace una brisa y toda la basura se viene para mi casa. O sea, ya ni siquiera es por el medio ambiente, es por mí, para no tener que estar barriendo todos los días. Entonces, no seamos así, por favor, respetemos el medio ambiente. Hoy estaba oyendo una entrevista temprano en donde hablaban de precisamente el compromiso que deberíamos de tener todos con el medio ambiente para hacer de este país un país sostenible. ¿Cómo vamos a traer inversión extranjera si nos estamos quedando sin agua? O sea, ¿qué empresa va a venir a poner una fábrica aquí si no tiene reservas de agua para su funcionamiento? Que no se puede, o sea, esa es una de tantas cosas. Así que por favor, respetemos el medio ambiente y no tiremos la basura. Si usted descarta su mascarilla, recuerde cortar los zules, esas cositas que se ponen en las orejas, porque antes eran las cosas de los six-pack, que se trababan los pobres pajaritos y tortuguitas. Bueno, ahora son los zules de las mascarillas, ¿verdad? Entonces, córtelos y deseche la mascarilla, no la deseche entera, no la tire en la calle, está contaminada, llévela, tírela en su casa, en alguna bolsa, en el basurero, no tire los guantes en la calle, o sea, todas esas cositas, ¿verdad? No tiremos nada en la calle. Y segundo, manejemos con precaución. Es impresionante, hay un exceso de carros en San Salvador. Todas las tardes está trabado todo San Salvador y vamos como locos. Como locos. Entonces, por favor, un accidente no es nada agradable y le puede costar la vida a usted, a alguien que vaya con usted o a un tercero que no tenía nada que ver y por un descuido, por una imprudencia, también le va a costar la vida. Así que, por favor, respetemos, manejemos con precaución, seamos cautos y nada, listo, ya no molesto más, ni le quito más el tiempo a nuestro amigo con quien tenemos muchísimas cosas de qué hablar. Él es, bueno, pues yo no sé, él es Luis Marcelo Pérez, les quiero decir que él es poeta, él es gestor cultural, él tiene un programa de radio como La Bohemia, que es un programa hermano de La Bohemia, y nos está acompañando desde el Uruguay. Estás en Montevideo, Luis Marcelo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, agradecido por el espacio. Sí, estoy aquí en Montevideo, la capital de Uruguay. Bueno, pues desde Montevideo, Luis Marcelo Pérez, poeta, narrador, ensayista, periodista, editor, gestor cultural y activista social. Es fundador, director del sello editorial AG Ediciones, asimismo del Festival Internacional de Poesía del Uruguay. Conduce desde 1998 el periodístico cultural El Mural, emitido por Radio Uruguay. Mira, nosotros desde el 96 te gané por 2. Aquí estamos, ¿no? Bien, 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 muy bien. De necio, digo yo, a veces. Pero pueden escuchar el programa, ya vamos a hablar de eso para que se sintonicen con ustedes. Los salvadoreños, es poeta uruguayo más editado fuera de su país. Su obra ha sido publicada en las Américas, Europa y Asia y traducida al inglés, italiano, alemán, japonés, filipino, chino, gallego, hebreo y portugués. Escritores como Rubén Vareiro Saguiel, Volodia Teitelbaum, Carlos Germán Belli, Miguel Barnett, Antonio Gamoneda, Mario Benedetti han elogiado y escrito sobre su obra. Bueno, ya no sigo porque me voy a llevar toda la hora. Es un extenso currículum, una hoja de vida maravillosa.
que además estoy segura que representa muy poquitito de toda tu experiencia en las letras y de todo ese sentimiento maravilloso. Y ahora está con nosotros particularmente porque le han editado, ha editado un libro increíble, precioso, que solo de verlo no lo tengo en mis manos, pero solo de verlo me ha conmovido, de verdad, de esas cosas extrañas que le pasan a uno con los libros. Bienvenido, Marcelo, gracias. Otra Gracias, vez. gracias a ti por el espacio y un saludo a todos tus oyentes de una ciudad, de un país que, como bien sabes, quiero mucho. Te agradezco, sí, me estaba contando. Marcelo estuvo aquí en El Salvador, lo comentábamos hace un momento, en el festival organizado por Fundación Metáfora, Otoniel Exacto, Guevara, 100 años, 100 voces por Monseñor exacto, Romero. exacto. Pero quiero, ajá, Hará, hará 4 años de esto, ¿no? más o menos, sí, más o menos, 4 años, 3, 4 años, 3 creo. Oye, pero quiero que tú nos cuentes de tu voz, tu experiencia en el país. ¿Te gustó? ¿Estás invitado a regresar? Sí, 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 sí. Me gustó. Me estás hablando de El Salvador, ¿no? Claro, claro. Sí, me encantó el trato humano. Yo te decía fuera de micrófonos la experiencia que tuve en el hotel, donde en el comedor, ya desde la primera mañana, ya me pusieron música a mi gusto. Me gusta el heavy metal. Para Y desayunar es una gran ya, cosa. y ya para el segundo, tercer, cuarto día, ya entraba y directamente ya estaba la música funcional, sonando heavy metal y bueno, y yo desayunando la comida espectacular que ustedes hacen, ¿Me gustaron las disfrutando, pupusas? pero me comía unas cuantas, canilla libre, me encanta. Sí, sí, la pasé muy bien. ¿Qué te puedo decir de la gente, de ti, de tus hermanos? Es un pueblo muy fraterno, muy sensible, y también a raíz, me imagino, que por toda la situación que pasa, que pasó, y que esperemos que algún día se termine, también ha sido muy fermental lo literario, lo musical, lo artístico en general, porque también es una forma de la creatividad surge muchas veces del dolor, ¿no? De esa Claro. necesidad de arraigarse, de sujetarse a algo. Y bueno, sociedades como la tuya, como la propia colombiana, cuando uno va y se enfrenta en Colombia a esos escenarios abiertos donde hay 7.000, 12.000 personas para escuchar a un poeta, eso es magnífico, es una tribuna que uno se encuentra como si estuviera en el paraíso. Pero es justo, creo, la necesidad del soporte emocional, emotivo, de esos pueblos que a raíz de tanto sufrimiento, con pérdidas familiares, de sus grupos cercanos y demás, necesitan, se apoyan, se dejan ser dentro de ese espacio tan sensible como es la creación. No, sin duda, sabes, a mí me pasó algo en Medellín. Me imagino que estás hablando de Medellín porque es el único lugar en donde pasan esas Sí, cosas. sí. Que fuimos a leer, nos invitaron a una montaña, no recuerdo el nombre del lugar. Hermoso, ¿no? Viste, leímos cerca de un lago, y precioso. Y cuando terminamos, se acercó una chica y lloraba y lloraba y lloraba. Y se me acercó a mí y me dijo, ¿qué te pasa? No, dices que es su poema. ¿Y qué tiene su poema? ¿Qué tiene? Pero no podía ni hablar. Y me dice la compañera, no, dices que está muy emocionada porque a ustedes les ha pasado lo mismo que nos está pasando a nosotros. Este era un poema que tenía que ver con la guerra, ¿no? Sí. Y entonces te das cuenta eso de cómo la literatura sirve para, para comunicarnos a otro nivel. O sea, todos los pueblos del mundo estamos pasando por las mismas situaciones. Llámese pandemia, llámese guerra, llámese pobreza, discriminación, eh, problemas de género, como quieras. Yo te cuento, si querés, la Sí. experiencia personal que tuve con la poesía. Dale, dale. Mi padre fallece cuando yo tenía 6 para 7 años, y Chiquitito. muy chico, y hijo único, y yo quedé solo con mi madre, y yo le escribía a mi madre en formato verso, a ella. Esa fue la forma natural,
sin conocimiento previo a los 6 años, ¿qué conoces de poesía, no? Claro. Pero en ese formato versificado, yo le transmití a ella mis sensaciones, mis emociones, mis necesidades, en el cotidiano, en el diario, vivir. Que yo la tuve también a mi madre durante 2 años, de los 4 a los 6. Mi padre estaba desahuciado y a mí me dejaban en la noche con una señora, en la casa de una señora que era la que me cuidaba, y ella volvía en la madrugada, a la mañana, de cuidar a mi padre durante la noche, se sentaba conmigo a hacer los trabajos del colegio, y en esos momentos, o yo ya tenía algo escrito, preparado, que lo escribí en la noche anterior, o en ese mismo diálogo, le escribía de forma versificada, como te contaba, a ella. Entonces, ya desde el comienzo siempre tuve una querencia por la palabra, como también, bueno, vamos al comienzo de las raíces de la humanidad. Se escribía en formato versificado, ¿no? Así empezamos. Y bueno, y por Pero hoy, pero ¿de dónde te nace? Porque entiendo que lo hacías, pero tenías una referencia. ¿Por qué así? O sea, tu siempre en padre casa, tenía libros, te leía tu mamá. en casa había muchos libros, mi madre era pianista, entonces entre la música, las colecciones, me acuerdo, había unas cajas hechas especialmente para meter los discos, aquellos discos de vinilo, Sí, sí, eh, sí. sobre todo lo de música, ópera y música de cámara, que mi padre también coleccionaba y tenía, y para protegerlos de la humedad, etcétera, se ponían en aquellas cajas grandes. Que las recuerdo hasta el día de hoy, ¿no? Protección interna tenía como una, una, un colchón amortiguado que justamente era la que lo protegía de los golpes. Pero sí, en casa el libro era un factor de intercambio familiar de todas las épocas. En la década del 80, ya un poco más grande, sin duda, yo soy del 71, en la década del 80 ya en casa, no, ubiquémonos, en Montevideo existían unas rachas de apagones que eran casi diarios. Constantemente uno vivía y tenía esa dificultad, pero dificultad al comienzo, después nos acostumbramos y después disfrutábamos porque ahí, entre medio de aquel mechero, de aquella vela encendida, de aquel intercambio de lectura, que era desde poesía a, podríamos hablar hasta, te digo, de Rodó, del intelectual, ¿no? Algo más filosófico, pasando por un Borges, pasando por Wow. alguna obra que se tenía, también de un Mario Benedetti. Y no solamente eso, sino que también compartíamos instancias que en tiempos modernos, por lo menos en Uruguay, no sé si por allí, pero en aquellas instancias, el vínculo, relacionamiento con juegos de mesa, que hoy, hablando del 2020, del siglo XXI, por lo menos en Montevideo, hemos perdido ese diálogo, ese lugar de encuentro hasta familiar, ¿no? Claro, claro, Y claro. allí empezó mi gusto por la lectura, por el arte también. En el colegio nos hacían pintar y dibujar mucha cosa, y que se fue cultivando, que después tuve un periodo de silencio porque me inicié en la música, fui guitarrista, De rock, hacía, sí, 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 heavy sí, rock, thrash metal. thrash metal. Eh, Ok. un Metallica, bueno, en esa línea de Metallica, soy fanático de Metallica, lo sigo hasta donde puedo. Y bueno, después tuve mi grupo de rock y demás, pero siempre terminé haciendo las letras, las canciones de la banda. Claro. Y después me vino la necesidad en un momento de cansancio, porque en determinadas cosas me sentía también como un poco sapo de otro pozo, en el sentido de que cuando ensayábamos para grabar un disco, por ejemplo, nosotros con el otro guitarrista tomábamos agua mineral o pomelo, y los otros integrantes de la banda, vino, whisky y alguna que otra cosa más. Entonces, nosotros éramos un poco los disciplinados, los ovejas negras del grupo, ¿no? Y eso después me hizo encontrarme en
en una búsqueda también en ese ámbito de la creación y de la investigación, un espacio que en el periodismo me sentí muy cómodo y dejé la música, que después con los años ahora volví a comprar el equipo, volví a comprar una guitarra en uno de los viajes, me fui armando otra vez la equipación que tuve hace muchos años, bueno, la volví a tener. Pero en aquella época dejé la música por el periodismo, y el periodismo también fue esa otra arteria, que después si querés nos metemos a charlar, de Claro, claro. también de ir reflejando de otra manera distinta las preocupaciones, no solamente de la gente que entrevistaba y que veía, sino las propias. A mí me parece que el periodismo es una herramienta increíble para un escritor. No que lo haga ser escritor, lo haga ser mejor periodista, no, pero sí creo que el periodismo te abre la puerta a muchas cosas, y ya lo decía García Márquez, que si algo le agradecía a él, a su época de periodista, es que le haya obligado a ser conciso, a ser claro en su expresión. Y a mí me parece que sí es un gran ejercicio para un escritor, ¿no? Sí, 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 sí. Eso dentro del detalle del periodista de prensa, ¿no? De diarios, revistas, como tal, sin lugar a dudas. Pero también la modulación, el trabajo del pensamiento y la reflexión a la hora también de hablar, de exponer, colabora y aporta, sin lugar a dudas, que también es otra forma de escritura, ¿no? Claro. Y todo es un aporte para, bueno, para ir perfeccionando, mejorando. Y además tu contacto, como tú lo dijiste y lo acabas de decir, tu contacto con la realidad de otros seres humanos, Exacto. que la tienes que abstraer y la tienes que exponer de una manera objetiva, clara, pero la tienes que compartir también, ¿no? Es una mezcla bien, bien compleja. Mira, Bien compleja. ahora publiqué un libro, una biografía, un ensayo, de unas 550 páginas, sobre un escritor que en este año se están cumpliendo el centenario, de Idea Vilariño, Mario Benedetti y Julio da Rosa. Y el ensayo, el trabajo fue sobre Julio da Rosa. Y justamente vos hablabas hoy bueno, como de involucrarse, sí, pero también a veces de tomar un poco de distancia para que a la hora de transmitirlo cause ese otro efecto y no esté dañado por el pensamiento propio, ¿no? Claro, claro. Vos estás dando una noticia, estás informando. Y en ese trabajo justamente fue una entrevista que yo hice en 1999. El libro lo empecé a trabajar en el 2000 y estamos hablando en el 2020, digo, así que hace 20 años que el libro Largo viene, aliento. es un largo, es un largo aliento de un libro, como te decía, biográfico, es un ensayo de este creador, pero que justamente yo también necesitaba separarme del sentimiento que yo tenía con este hombre, con esta persona, que teníamos un lazo, una familiaridad de que nos comunicábamos y nos decíamos, hay una conferencia, me invitaron a la lectura de tal, e iba, y yo lo llamaba y lo convocaba a él, y decir, compartíamos espacios comunes, y bueno, y con su familia, y con sus hijos, y su esposa. Entonces yo también quise separarme de ese sentimiento, de esa cercanía, aceptando su muerte, la distancia, y poniéndome a escribir, no con esa frialdad que hablábamos hoy, ¿no? De los neoyorquinos, Sí, sí. pero, exacto, pero sí, con el respeto también a la figura, porque me parece que también había que hablarlo para las nuevas generaciones, que encontrasen en esas palabras un espacio de crecimiento también y no de una opinión que ya ahí Claro, dejaría de porque ser periodismo. lo que estás haciendo es un ensayo biográfico, literario, no estás haciendo una elegía, ¿no? Eco, exacto. Sí, sí, Que son totalmente. distintas. Entonces, el valor de ese documento, además del valor literario, debe revestirse de un valor histórico.
para que, para que el personaje sobreviva tal cual era y no como tú creías que era o hubieras querido que fuera. Eso mismo, en eso estaba pensando, bien dicho. ¿Verdad? Sí, Sí, eso es lo que hace de la literatura, la hace universal, o sea, eso es lo que hace un texto universal, que lo agarres ahora o lo agarres en 20 años o lo hubieras leído hace 30, seguir viendo a al mismo ser humano y entendés su legado, además, claro. porque de eso se trata, ¿no? Que él ha dejado sus textos, ha dejado su obra y poderla entender a través de un documento que te lo muestre lo más objetivamente posible. Y porque luego dice, la gente tiene defectos, pero como lo quiero tanto, vamos a omitir este, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, pues estamos así. Pero además la radio, Luis Marcelo, Ujú, 22 años. sí. 22 años en este producto del mural, pero ya te diría que entre una y otra actividad y proyectos, ya estoy cercano casi a los 30 de, Mm. de radiodifusor. Eh, pero el mural sí, el mural fue un proyecto que lo fui armando con mucho cariño y te puedo decir hoy, yo no me siento titular de nada, soy parte de un equipo, el equipo hasta del técnico, del que me compagina, me diagrama, me organiza las entrevistas, le pone la entrada, la salida, la música, me toma hasta los tiempos. Tuve hasta hace un tiempo atrás un asistente y que ahora por cambios de gobierno y directores nuevos y tal están reviendo el tema de todos esos detalles, pero igualmente no teniendo el asistente con el equipo conformado de la parte técnica a nivel de la ingeniería de sonido, más los columnistas, hasta hace unos años atrás llegamos a tener 20 columnistas en distintas ciudades del mundo, donde Wow. nos informaban de forma, te diría que quincenal, qué estaba pasando en la actividad social y cultural de ese país. Desde Tel Aviv, te pongo el ejemplo, pasando por Alemania, pasando por Italia, por España. En España teníamos, cruzamos la España, porque teníamos desde Barcelona, teníamos Madrid, teníamos el País Vasco y teníamos Galicia, y después, bueno, todo lo que era Portugal, y después todo el continente nuestro, grande, nuestra América, desde los Estados Unidos hacia abajo, estábamos cubriendo casi todo. La inmensidad de Brasil, hasta dentro de esa inmensidad continental de Brasil, teníamos a un colaborador en San Pablo que también nos informaba detalladamente no solo de las actividades de San Pablo, sino de otras regiones de ese gran país, gran país por extensión territorial, ¿no? Claro, claro, Y a obvio. mí me parecía interesante decirle, contarles a los oyentes del programa, en un fragmento de 4 minutos por cada uno de los participantes, de nuestros columnistas, cuáles eran las actividades culturales más importantes que se estaban desarrollando. Las pasadas, tal vez también era importante como anuncio, pero las que se venían, por si este oyente viajaba hacia esa ciudad y ya sabía si tenía ganas de consumir cultura, que ver en el teatro, en la música, en la literatura, etcétera, ¿no? Ay, qué lindo, de verdad, Sí, lindo sí, trabajo. muy, No, muy yo, interactivo. nosotros aquí en la Bohemia tenemos 26 años y nuestro equipo ha sido Martín y yo. Si A, no es por ustedes que tienen la gentileza de aceptar la invitación, creo que no haríamos programa. a veces sucede, sí, a veces sucede. Pero también el esfuerzo, a mí me gusta muchas veces sentir que estoy haciendo esfuerzo por determinadas cosas. Que las cosas no vengan porque sí y no siempre en bajada, ¿no? A veces cuando tiene que uno ir subiendo, ahí reconoce, valora y le da el peso que las cosas realmente tienen. Además, yo Eh, creo que es importantísimo, mira, por dos razones, mantener estos espacios y sobre todo ser constante y no sé, y brindar la oportunidad a un montón de gente
que tiene un montón de proyectos y que los espacios son tan reducidos, son tan mínimos para poderlos dar a conocer, ¿no? Sí, porque Entonces, pasamos de la cultura, de la difusión de los hechos culturales, a la difusión del espectáculo. Y ya del espectáculo, titulado ya en los diarios y en los periódicos, pasamos a la farándula. Y ahora ya es más la difusión del chusmerío que de los hechos concretos y reales. Acá sucede que le dan una sábana entera en los periódicos más importantes, cuando a veces cruzan las vedettes desde Buenos Aires a Montevideo, y cuando después vas y tú presentás o haces un concierto de piano, no importa el instrumento, o la presentación de un libro, y no te dan ni 5 centímetros. exacto. Esas son cosas que hay que empezar también a trabajar y ver y redimensionar, y sobre todo porque a veces te dicen, lo que pasa que a la gente no le gusta, y no es así. Hay que darle, de la misma forma que la gente fue adiestrada para consumir ese tipo de programas chatarras, de la misma manera hay que ponerle programas interesantes, de entrevistas, de difusión cultural, de incentivo creativo, que se van a ir esas nuevas generaciones formando en ese tipo de cosas. Antiguamente se hacía, ¿por qué no ahora? Claro, totalmente de acuerdo. O sea, esto es como que llegues a alguien y le digas, mira, vamos a comer comida árabe. Es que no me gusta. ¿Y por qué? Es que no le he comido. Entonces, ¿cómo sabes que no te gusta si no lo has probado, no? Eso decía mi madre cuando era chico. Yo le decía, mamá, no me gusta esto, y ¿cómo lo sabes si no lo has probado? Y bueno, te digo que hoy, ya con 48 años, no hay comida que no me guste. Ya la probaste toda. Sí, y me encanta. Bien, me parece. Así es el arte, así es la literatura. Mira, la gente, yo con los chicos con los que trabajo, pues a mí viajamos mucho y vamos mucho lejos. Pues nada, hablamos de libros o hablo de algún libro, de alguna película. Y te digo, se ve el interés. Luego, de los cuatro, dos o tres se animaron a agarrar un libro, se animaron a leerlo, se animaron a llevarlo a casa. Entonces, vas viendo que si no expones a las personas al libro, a la pintura, a la plástica, nunca va a cambiar esto. Yo siempre comento que a mí una de las cosas que más me impresionó en París, en el Louvre, no fue el museo, del cual todos ya tenemos una referencia, bueno, casi todos tenemos una referencia, sino que fue entrar y ver grupos enteros de kindergarten, de chiquillos de 3, 4, 5 años, sentados frente a cualquier pieza de esas obras maestras, con su maestra, valga la redundancia, Sí. explicándoles qué era lo que estaban viendo, de quién era ese cuadro, por qué estaba ahí, y a su nivel, ¿no? A su nivel de 5, 4, 5 años, y estaban todos los chicos así como absortos en esa obra. Cómo ese niño que se divierte, que está feliz, que le están explicando, que está entendiendo, no va a regresar otro día y no va a regresar con su familia y después con sus hijos a ese mismo cuadro. Entonces, eso es lo que nosotros no hemos comprendido todavía. Da la sensación como que Neymar, Messi, Suárez, eh, fuesen los únicos símbolos y los únicos héroes dentro de este contexto universal. Y bueno, sí, son deportistas y han hecho el esfuerzo para estar en el nivel en el cual están y en los espacios que están cubriendo. Pero también creo que en el ámbito de la creatividad, de la sensibilidad y los afectos, el producto que uno después devuelve a la humanidad, porque en definitiva nuestra palabra, nuestra creación, al grupo humano numeroso mínimo que sea, no importa el caudal, le llega, ya estás dejando un aporte para Ah, mejorar la calidad de vida de esa persona. O por lo menos es el intento, no lo que buscamos. Pero creo necesario, sí, que la apertura y que esos espacios se multipliquen justamente para contrarrestar
toda esa otra política cabeza dura que opinan que, con esa sencillez que te decía hace un instante, la sociedad esto no lo consume. Sí, sí, no, no, no le gusta, no se vende. Entonces, vos te enfrentás al Uruguay, en la televisión abierta del Uruguay, te diría que hay más del 80% de los productos televisivos, son todos programas de juego, de la ruleta, que te ganas un auto, que te ganas un pasaje, bueno, ahora ya no porque no se puede viajar, pero que te ganas el pasaje, Para cuando se pueda. para cuando se pueda, y nos quedamos sencillamente con eso. Y con eso ya la gente, no, yo creo que en casa también debe haber gente que se debe estar preguntando por qué no existe esa otra variación de producto. Y Claro. bueno, creo que paso a paso tenemos que ir cambiando y modificando la cabeza de quienes hoy están al frente de esos medios. Imagínate, porque además, date cuenta, yo veo ahorita con esta situación que hemos vivido en el mundo completo, que no es Latinoamérica nada más. Qué oportunidad más linda para que todos hubiéramos leído algo, ¿verdad? Exacto. Y ahí están los padres quejándose que los chicos no van a la escuela, que ya no saben qué hacer con ellos, que el trabajo en casa. ¿Por qué? Porque nunca les dijeron agarra un libro y ponete a leer. O lo Claro, leyeron con ellos. O ponete a pintar. y hay que sacarlo de todo el día en el contacto con el telefoncito y la tableta, y que ya le estamos dañando el cerebro, los ojos, lastimando la vista y dándole otra posibilidad más. No importa, yo siempre digo que lea, no importa lo que lea, que se le acerque un material, y si es mejor de calidad, mucho mejor. Le va a servir hasta para su crecimiento después cuando sea más viejo, tenga más edad. Viejos son los trapos, decía mi abuela. Este, Todavía los usamos para limpiar. sí, 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 sí. Pero cuando ese chico madure, tal vez recuerde alguna frase, algún verso de su escritor de cabecera que lo haya servido, le haya dado la posibilidad o la oportunidad para desarrollarse en el mundo, ¿no? En ese mundo que están hablando que nosotros ya no llegamos, nuestros hijos tal vez, pero dicen que las generaciones menores, de las que hoy tienen 15, tal vez menos de 20, van a poder llegar a los 400 años. Y eso Ah, realmente me preocupa, ¿no? Y ya es estamos hablando, preocupante, es sí, preocupante. nos estamos metiendo en otro mundo, pero bueno, de la genética y demás, pero realmente yo no sé si quisiera vivir 400 años. Me parece, aunque esté físicamente bien, no sé, no sé, no nací con la mentalidad, esas otras nuevas generaciones que cuando si existe esa posibilidad, no sé, hoy es incierto, tal vez esos jóvenes que ya nazcan con eso van a acostumbrarse y tal vez encuentren un espacio de amplitud en esos 4 siglos, pero yo hoy te digo, a mí como estoy bien. Digo, sé que tengo un momento de inicio, de que fui prematuro, de que nací con 6 meses, 1,4 kg a las 4 de la mañana, y que en algún momento determinado, no sé cuál, pero sé que en los próximos años, se va a apagar la máquina y voy a dejar de estar aquí, que ya sé, que ya lo firmé hace más de 25 años, doné todos mis órganos para que sigan funcionando en otros cuerpos, ¿no? Ah, mira qué lindo. Luis Marcelo, hemos llegado a las 9:30 en punto. Eh, Se nos ha pasado rapidísimo el tiempo. Qué lindo. Total, total, No total. no te diste cuenta, ¿verdad? No, no me di cuenta. No me di cuenta. Pero ya vamos a seguir hablando. Vamos a hacer un corte, amigos. Vamos a hacer un corte comercial. Estamos platicando con Luis Marcelo Pérez. Él nos está acompañando desde Montevideo, un escritor fabuloso. Ahí están. Y vamos a hablar de su más reciente libro de poesía publicado, Cuando volvamos, no nos cambie, que de verdad, solo el diseño de la tapa del libro es una obra de arte, y ya nos va a platicar un poco de lo que tiene dentro. Así que ya volvemos. Esta es La Bohemia y estamos desde YSUCA, La Voz con Voz. Amigos, ya estamos de regreso aquí desde YSUCA, La Voz con Voz 91.7 del FM.
Estamos platicando con el poeta, ensayista, narrador, periodista, activista social, en fin, tantas cosas, con un hombre maravilloso, Luis Marcelo Pérez, desde Montevideo, Uruguay, esta noche en La Bohemia. Ya nos contó que ha estado en El Salvador, nos contó que les encantan las pupusas, estuvo para el Festival 100 Voces con Monseñor Romero, y claro, esta es tu casa, Luis Marcelo, cuando quieras. Sigo en sintonía contigo, aquí estoy y por supuesto, y ya te estoy convocando para que agendes mi próximo viaje para allí, prepárame por lo menos una docena de pupusas. No, una docena será para cuando vengas del aeropuerto para acá. Luego ya veremos. Sí, no. Creo que es importante. Yo siempre he creído que hablar de poesía es un poco extraño. Yo creo que lo más interesante es escucharla, ¿no? Y que ella solita te hable. Pero ese agudo deseo ¿Sí? es un libro que está reciente, calientito, hermoso. Háblanos un poco de él. Me encanta la portada, de verdad, es una portada hermosa, muy, muy hermosa. Mira, ese agudo deseo, el título como tal, surge luego de la lectura al español, al castellano, de mi traductor al italiano, Emilio Cocco, que lo conocí hace unos años en un encuentro de poetas, de escritores en el Paraguay. Y allí, en ese encuentro de escritores, nos intercambiamos materiales y estábamos convocados también por la misma editorial paraguaya que nos publicaba, y nos intercambiamos libros, ¿viste? Como siempre hacemos, que nos intercambiamos figuritas. Y dentro de ese material publicado había un texto, un poema, donde contaba dentro de su bellísimo texto con un verso que era justamente ese agudo deseo. Cuando llegué a Montevideo, ya iluminado por ese título, por supuesto que no tuve la posibilidad de decírselo personalmente, después telefónicamente sí, le dije, mira que voy a utilizar uno de estos versos, el verso puntual, ¿no? Ese agudo deseo, que me encantó para mi próximo libro. Y me dijo, adelante, me dio la autorización para utilizarlo. Y allí fuimos trabajando el material y allí fuimos justamente dándole este cuerpo a este libro que tiene, como vos decías, ¿no? Una presentación muy bella. Yo quedé sorprendido con la editorial, el trabajo editorial que hizo. El formato también, porque es un formato de un libro que debe tener unos 10 centímetros por 18, promedial, más o menos, hasta que el cuerpo del libro es un libro portátil, donde uno lo puede poner en cualquier lugar de su cartera y bolsillo, cómodamente lo podés llevar. Esas son otras de las cosas también Es muy sí, lindo. son de las cosas que me preocupo también. A lo que viajamos bastante, siempre trato de compartir la iniciativa, la inquietud con la editorial, con la que en el momento me esté publicando, de transmitirle esa inquietud del formato del libro, porque antiguamente cuando viajábamos no teníamos problema de peso y las valijas eran grandes y uno metía mucha cosa. Ahora sí tenemos problema de peso y las valijas son cada vez más pequeñas y necesitamos sí o sí tener un objeto libro que sea de fácil distribución, y en esas reuniones y lecturas que vamos, distribuírselas, compartirlas con los amigos creadores, con los hermanos poetas, para, bueno, crear este lazo, esta cadena universal que en definitiva de la cual somos parte. Y así se fue consolidando este libro con poemas de distintas épocas, que le fuimos dando justamente cuerpo por sectores. Fuimos encontrando también la palabra, la voz de otros académicos que fueron dándole como, bueno, respuesta a esos textos en la parte crítica. Y ahí, en pocas palabras, ahí ya tenemos el libro sobre nuestras manos. Ese agudo deseo tiene varios comentarios
en la parte en la contratapa. No alcanzo a ver bien la letra porque estoy un poco ciega, además la imagen está, pero ¿por qué no nos compartes algo de lo que dice? Sí, me gustaría leerlo, pero dice poesía de la intensidad y de la sencillez, se diría por el tratamiento de un lenguaje cotidiano, nada de convencional, íntimo en su desasosiego y su desvelo, casi diario de personal vida en un secreto muy suyo. No sé más qué dice. Después de todo, que sale a flete también admira, por una admirativa perfección de la palabra poética. No sé quién lo firma, ¿viste? No quedó bien. Es el poeta chileno Jaime Quesada, poeta de larguísima trayectoria, que fue presidente de la fundación, caramba, ahora que son de esas cosas, suelo tener, se me van los nombres, la poeta chilena, bueno, Gabriela ya que, Mistral. gracias, presidente de la Fundación Gabriela Mistral, y también integra en tiempo presente, hace muchos años, el taller de la Fundación Neruda. Él es el encargado de llevarlo adelante, donde también hemos participado en distintas ocasiones en el taller literario de él en Santiago de Chile. Y bueno, y estas fueron un poco justamente, ¿no? El cariño, la valoración Muy hacia linda, muy lindo. una obra. Sí, sí, sí. Este, un poeta, Jaime Quesada, con una extensa trayectoria de aquellas épocas, ¿no? Que hasta su lectura es pausada y como muy similar o cercana a la nerudiana. A la Neruda, sí. Sí, lo encontramos a él en las lecturas poéticas, pero es un gran intelectual y es un gran hombre hoy también de las letras de Chile. ¿Nos leerías algo de este agudo deseo? Bueno, te puedo leer, sí, había pensado, no sé qué tiempo tengo, pero No, empezamos. tenemos mucho tiempo. Bueno, Dale. dale. Por ejemplo, hay un texto que dice un verso, una nota, una paloma, mil palomas, como niños por venir, como la pausa entre la muerte y el principio de todo. Parte, silencio, un vaso de agua y después, el después. Ese es uno de los textos que están integrando este texto. ¿Uno más querés? Por favor. Llueve y la noche se inunda de miseria, techos naufragando sin casas en la profundidad de la nada interminable. El desconsuelo seca mi boca y Dios sigue de largo. Hermosos. Son textos breves. Sí, trato justamente de que sean breves. Ya es Este, este entrenamiento de periodista. lo que hablamos hoy al comienzo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Mira, te leo uno más si quieres. No, por favor. Esto fue un diálogo que tuve. Yo estuve en Cuba 2 veces, en 2 ferias del libro. Una porque me habían publicado un libro, la UNIAC, y la segunda vez porque Uruguay fue país convocado o país de honor en la Feria del Libro y participé dentro del grupo de artistas convocados, que yo tuve la invitación desde mi editor, pasando por la presidenta y vicepresidenta de la organización de la feria, y también del presidente de la UNIAC, para la concurrencia a ese espacio. Y dentro de los paseos que hicimos con el chofer de la UNIAC en- en el coche, íbamos charlando, y hablábamos un poco justamente, ¿no? De lo que es el valor de la libertad y lo que significaba
para él, y la simbología del avión era justamente un tubo de aluminio, y bueno, y sobre eso escribí esto. El cielo es grande, tan inmensamente grande, que entra en un tubo de aluminio como un sueño. Mira qué lindo. Oye, ¿tú conociste en Cuba a Reinaldo García Blanco? No, ¿No? no, no tuve el gusto, Ah, porque pues hice La Habana e hice también Pinar del Río, Reina del Río, claro. que fuimos a presentarlo también allí. Hicimos lectura en la fábrica, en dos lugares, tres, porque en la filial UNIAC, hicimos en la fábrica de habanos, Ah, no, que cómo no. es muy famosa la fábrica de habanos de Pinar, del Río, y también en la fábrica de alcohol, de vodka, de ron, vodka Ron, ron, ron. exacto. Allí también hicimos una lectura que para mí fue espectacular, sobre todo la que hicimos en la fábrica de tabaco, porque mi bisabuelo, el que vino de Galicia para Buenos Aires, él tenía una fábrica de tabaco en Buenos Aires. Ah, Entonces habían olores, como uno la genética muchas veces te lo va transmitiendo de generación en generación, sin haber conocido el lugar físico de la fábrica de tabaco. Y me pasa lo mismo con el aserrín, que su hijo, mi abuelo, cuando vino para Montevideo a hacer negocios, conoce a una napolitana uruguaya y la matriarca de la familia le exigió a ese argentino gallego que si quería tanto a esta mujer que se volviera a Montevideo, que se casara aquí y que quedara aquí, que ella de ninguna manera iba a permitir que su hija fuera para Buenos Aires. Y ese abuelo tenía un aserradero y una barraca, donde la madera también era el símbolo del espacio. Viajando a Filipinas, estuvimos en una ciudad, discúlpame que te hable de muchas no, cosas, dale, pero dale, dale, por favor, me encanta. estando en Filipinas estuvimos en un espacio, hay como una pequeña ciudad donde todos los integrantes de esa comunidad son los escultores que tallan la madera Ah, claro. y que trabajan de eso y que viven de eso y que Filipinas México y Filipinas son los países más cristianos, aunque en el sur exista así una comunidad Islámica. musulmana, Musulmana. musulmana. El 99% de Filipinas es todo extremadamente católico, apostólico, romano. Y en esa comunidad de artistas que tallaban la madera y que yo entré a varios de esos espacios, esos talleres, eh, y también tuve la misma sensación de aquella primera, cuando ingresé a la fábrica de habanos en Cuba, en Pinal del Río, cómo era lo que te decía hace un instante, cómo ese vínculo del olfato, cómo se va también transmitiendo otro factor de comunicación del sentido Qué a través de las interesante. distintas generaciones. Qué interesante, qué lindo. De Sí, muy verdad. loco, ¿no? Muy loco. No, sí. Nosotros siempre andamos, no sé si sos para bien o para mal, no, no es eh, no sé, el que lo esté escuchando que piense que le dé el título que quiera, pero vamos más atentos a veces en la vida andando, ¿no? Nos sorprende cómo el viento mueve la rama de ese árbol y toda la simbología céltica que tiene, por ejemplo, ¿no? Que los dioses eran el Sí, árbol, sí, 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 sí. y el agua, el río era su dios. Entonces ellos se bañaban a la orilla de lo que ese dios le daba como manantial de servicio para purificarse, ¿no? Todas esas cosas me parece que dan un valor y un sentido, eh, no sé si decirle más humano, pero No, claro, más claro, vital. definitivamente. Y mira, bueno, tú me dices de la simbología celta, remontémonos a nuestros pueblos originarios. Exacto. O sea, es esa misma comunidad entre la naturaleza y el entender que todos somos parte de de esta existencia, ¿no? Que sos parte del animal, sos parte de la planta, sos parte del agua, y que todo tiene que estar en armonía para que fluya naturalmente, para que no haya un, un,
un rocio, algo abrupto para que no se descomponga lo que tienes, ¿no? Entonces sí, lo hemos perdido desafortunadamente. Y otra cosa que dijiste súper interesante que yo siempre lo creo, y es que si una cosa le podemos agradecer a esta vocación de escribir, de pintar, de la música, es el permitirnos seguirnos sorprendiendo porque el cielo se pinta de rosa. Yo creo que hace poquito, justo uno de estos días, salí a caminar con las nenas y volví a ver al volcán, ¿viste? Te diste cuenta que Sí, estamos a la orilla del volcán sí, y sí. había una nube rosada encima del volcán, rosada. Pero yo te juro que si ahorita hacemos una encuesta de cuántas personas vieron la nube rosada, dice que está loca, o sea, eso nunca ha pasado, porque ya no nos sorprendemos, ya dejamos de ver, de entender la belleza como esas cosas, ¿no? De entender la belleza como la gota del rocío, como, no sé, parecerían boberías, pero eso nos hace ser más sensibles, siento yo. Mira, yo te cuento mi experiencia. Con mi esposa nos dedicábamos hasta hace unos años, teníamos una empresa de exportación e importación. Y yo dejé durante unos años de escribir y de producir, no solamente lo literario, sino también la producción del libro, ¿no? El objeto como tal. Mi visión estaba puesta hacia lo comercial y con exportaciones e importaciones, como te decía hace un instante. Y llega a mis manos, seguía igualmente con el programa radial, ¿no? No producía mi obra, sí difundía la obra de otros. Y eso sí, nunca lo dejé, porque ahí sí ya hubiera sentido que no tenía las dos manos, me faltaban las dos manos y las piernas. Por lo menos, bueno, sí, un fragmento de mí lo depositaba en otras actividades más profanas, pero bueno, el ejercicio de la convivencia requiere de ciertos esfuerzos. Y la supervivencia, además. Y la supervivencia. Y Uruguay es muy caro, entonces no tiene la fama, es realmente caro, ¿no? Desde los impuestos a la comida, yo he visto precio, te pongo el ejemplo muy tonto de la banana como tal en Tokio, y está al mismo precio en Tokio que en Montevideo. Son de esas cosas que vos a veces, a mí me causó sorpresa, pero es una realidad. Vuelvo al tema de lo empresarial. Llega a mis manos un libro de la editorial Anagrama y veo en la solapa a un viejito, que era el autor sí, del libro, era un señor mayor, donde tenía su cara que representaba la edad, o más tal vez, de la que tenía. Sus manos eran gruesas, me dio la sensación tal vez de la metalúrgica o tal vez del trabajo del campo, no sé, pero tenía una mirada tan especial, tan transparente, tan mm, juvenil, que de inmediato me puse a pensar, ¿qué empresario, qué político con esa misma edad yo encontraba en mi memoria que tuviera esta mirada tan neutra, tan pura? Y dije, no los encuentro. De forma inmediata lo procesé y le planteé a mi esposa, no me puedo dedicar más a esta tarea, quiero envejecer como este señor, quiero tener las manos gruesas, no importa, pero quiero mantener esa mirada infantil, alegre, vital. Y ahí, de ahí por entero me entregué a la actividad literaria. Y bueno, volví otra vez a mi útero, que fue el que me dio vida, ¿no? Mira vos, hablando de escritura, hablando de periodismo, yo tenía en la salida democrática del Uruguay, 1984, yo andaba a esa altura por los menos de 30. 13 años. Exacto, más menos porque aquello que el año sumás los años, pero también no los tenés cumplidos, entonces, bueno, son unos 12. Y ya tenía, desde esos 12 para atrás, que estamos hablando, viste que 11, 10, ya tenía.
ya tenés chiquillo. totalmente, pero ya tengo aún hoy, no lo tengo aquí porque se lo llevé a una señora de la Biblioteca Nacional que me los está encuadernando, unos cuadernos, son 4 cuadernos, donde yo iba escuchando el informativo televisivo, el telediario, ¿no? El informativo. Iba leyendo los periódicos, iba recortando, a su vez iba ilustrando, e iba diciendo lo que yo veía de ese momento que yo no sabía que era histórico, y lo iba apuntando y guardando en ese cuaderno. Y, ¡Wow! Toda una exacto, crónica. al día de hoy aún tengo la lapicera de esas tareas. Y bueno, los cuadernos lo tiene esta señora que, según dijo, la semana que viene, con esto de la pandemia, lo tiene del mes de enero en su casa y bueno, hasta el día de hoy todavía no lo tenía. Espero que lo tenga en buena salud, porque para mí Sí, es sí, la vida, ¿no? Y hasta te diría, tal vez sea mi primer libro. claro, definitivamente. Pero mira qué impresionante, realmente, porque ahora yo, a estas alturas, cuando veo para atrás y me acuerdo de todos estos años de guerra que tuvimos, eh, me doy cuenta que no se ha transmitido la historia tan fehacientemente, tal cual fue, ¿no? Ujú. Entonces, estas generaciones de ahora, bueno, nada, ya, los del 90, no había terminado la guerra, pero los que nacieron en el 90, a los 20 años no tenían ni caraja idea de lo que la revolución en el país había sido. O sea, borrado totalmente, borrado. Y ahora, pues se habla de la guerra así como algo, como podrías hablar de la del Peloponeso. Claro. Lejanísima, lejanísima y ajena. Eso es peor Sin, todavía. exacto, porque no nos deja entendernos, no nos deja solucionar nuestros problemas porque olvidamos de dónde venimos, quiénes somos, por qué estamos aquí. Entonces, ahorita hay una polarización política tan grande y entonces todo es borrón y cuenta nueva, este no sirve, aquel no sirve. Y somos incapaces de, de sentarnos realmente a analizar qué está pasando y si sirve o si no sirve, o quiénes son los que están y quiénes son los que no están. Entonces, es toda una actitud como la del celular, ¿viste? Agarras y pasas la página, pasas la carátula, la imagen, la pantalla, y nada, no te detenés a ver qué es lo que estás pasando. No me gusta, no me gusta, no me gusta. O sea, TikTok, Instagram, pa. No tenés el tiempo ni te han enseñado a esa reflexión y a esa observación, a detenerte en algo, a verlo, a analizarlo, a vivirlo, a ver de dónde viene, ver por qué es así. Y nada, es una sociedad que está siendo construida para ser manipulada. Exacto. Y ese es todo un tema, ¿no? Y a veces lo que pasa que también se hace imposible la mejoría si uno desconoce, en este caso, su pasado. Entonces, uno tiene que conocerse a sí mismo para saber hacia dónde encaminar, ¿no? Y si la sociedad en su conjunto mira hacia otro lado y nos enganchan, nos encuadran en ese estadio de esa ficción muy pasatista y de que el valor no cuesta, no vale nada, porque con un simple movimiento de dedo uno ya está tirando a la papelera, sin reconocer el valor, la importancia. Lo que te decía hace hoy temprano, a veces está bueno que las cosas cuesten, que demoren en llegar, porque uno tiene que crecer justamente, valorar ese esfuerzo para saber lo que tiene entre sus manos. Así Y me es. parece que la sociedad también se debe una discusión mucho más abierta, espacios. Nos faltan líderes también, ¿eh? Ese es otro de los grandes temas. No puede ser un líder, un símbolo, un ídolo, el que vende drogas y ser el modelo porque es millonario. Entonces los chicos salen del colegio y ¿qué quiere ser de grande? Él, porque Claro. claro, y lo mismo que ser un futbolista. Sí, si quieres ser futbolista, que sea el mejor deportista, el mejor atleta. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Es que ni siquiera es esa aspiracional
lo que tú acabas de decir, el mejor atleta. No, es por la plata que ganan. O sea, se ha convertido, el éxito es plata. El éxito no es talento, el éxito no es lo que has descubierto, el éxito no, es plata. O sea, y hay una distorsión de lo que una persona exitosa es. O sea, si no tenés plata, sos un fracasado. No importa que si ganaste un premio, que si estudiaste, nada. Si, tu talento, nada. O sea, entonces, si no cambiamos eso, lo que vamos a seguir es consumiendo, inventando boberías para consumir, y es tanta la desesperación que ves como estas aplicaciones como TikTok, qué sé yo, en donde están este montón de niñas, y digo niñas, porque también niños, niñas, exhibiéndose. Sí, sí. Entonces ya no es un contenido donde podás aprender algo, sino que es exhibirte al tope de la vulgaridad y al tope de la obscenidad a veces, sin censura. Sí, sí, sí. Porque está faltando el factor padres también, la familia que es el eje de todo, falta en sí. No importa, es la familia de madre, hijo, como me pasó a mí, que mi padre falleció, como ya te conté. Yo sentía a mi madre como la familia toda, Claro. hacía de padre y madre, no importa, pero falta esa tarea, ese trabajo, porque la inmediatez ahora de lo comercial y el consumo te lleva a tener más horas de trabajo, menos horas en la casa, descuidar a los hijos porque los hijos ya tienen su vida propia y ya piensan que son los dueños de todos sus tiempos. Y bueno, y el padre es el padre, no es el amigo. Sí, Y hay que exacto. respetarlo y hay que escucharlo y bueno, y cada uno en su espacio que la vida y el tiempo les dirá que les enseñó a uno y al otro, ¿no? Pero creo que nos debemos, porque también los valores y también la sociedad y la educación y los gobiernos están dejando un poquito también de lado el trabajo en las aulas. Un poquito. Bueno, Luis Marcelo, se nos acabó el tiempo. qué barbaridad. No lo puedo Qué, creer. qué Vamos barbaridad. a tener que dejarlo para segunda parte. Pero bien lo pasamos. ¿Tú crees? ¿No te Sí, aburriste? muy feliz, muy feliz. Pues qué bueno, yo te súper agradezco, ha sido una conversación maravillosa. Te repito, esta es tu casa, El Salvador y la Bohemia, Gracias. y creo que tenemos que seguir platicando definitivamente. Gracias totalmente. Para cuando tú lo desees, yo estoy abierto al trabajo, al intercambio, a la reflexión, a la lectura de poesías. Y bueno, si me permitís, antes de despedirnos, quisiera hacer un saludo a Melissa Lucha, que tal vez no esté escuchando porque no está más en el país, se casó y se fue, pero tal vez sí, lo esté sintonizando. A Quique Cepeda, bueno, por supuesto a Otoniel Guevara, a Jorge Vargas y bueno, y a tantísimos otros escritores y poetas, y un agradecimiento a ti por abrirme también el corazón para compartirlo y estar en esa comunión que, bueno, que en definitiva es el espacio en el cual yo me siento más cómodo, que es la poesía, la escritura, el periodismo, y este abrazo fraterno a la distancia. Así es, corazón, yo también te súper agradezco. Tus saludos llegarán, estamos todos metidos en una actividad, ya te lo dije, todavía no la hemos hecho pública, pero yo se los voy a compartir y les voy a compartir la entrevista también a ellos para que te vean y te escuchen. Muchas gracias. Amigos, esto ha sido La Bohemia. Hemos platicado con el escritor, poeta, ensayista, con el gran amigo Luis Marcelo Pérez desde Montevideo. Lo estamos comprometiendo para una segunda parte. Yo soy Aida Párraga. Gracias a Martín por estar en los controles y a todos nuestros queridos amigos que siempre están pendientes de este programa. Hasta el próximo martes. Chimpum.